Ardbeg Wee Beastie 5. Esta es otra de las destilerías de Islay. Nosotros ya hicimos Colilla 12. Ardbeg también es una destilería muy conocida del poniente de Escocia. Se fundó en 1815 y es reconocida porque sus whiskies son muy ahumados, intensos y con dejos de turba. En realidad, cuando uno habla de whiskies de Islay, suelen ser ahumados, suelen ser intensos, suelen ser salinos, que es la identidad de estos whiskies de la isla. Y finalmente, Ardbeg es uno de los más grandes referentes de ese tipo de whisky. La marca le pertenece a LVMH o LVMH, que es Louis Vuitton Moet Hennessy. Este ejemplar es un single malt. ¿Qué significa single malt? Ya lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces. Significa que todos los whiskies utilizados para hacer este producto provienen de una sola destilería, se hicieron usando solamente cebada malteada, fueron destilados usando alambique de cobre, añejado por lo menos 3 años y embotellado al menos al 40%. Particularmente, Wee Beastie 5 tiene 5 años de añejamiento, es un whisky joven y está embotellado al 47.4%. ¿Qué más sabemos de este producto? Su nombre, Wee Beastie, significa algo así como pequeño monstruo o pequeña bestia, y a lo que se refieren a que es un whisky muy joven, pero también muy intenso. Voy a comenzar entonces leyendo la etiqueta. Dice: demoliendo sabor en su camino. Hay muchas cosas en este mundo que no se pueden explicar completamente. Una de esas particularidades emergió desde los pantanos de turba de Islay. Denominado como una criatura joven y tenaz, sus testigos hablan sobre su formidable mordida. Los sentidos son agudizados en cada encuentro. Primero viene un intenso aroma a pimienta negra molida mezclado con resina de pino y la fuerte sensación de humo. De repente, el explosivo sabor en boca irrumpe con chocolate, creosota y alquitrán. Carnes sabrosas se hunden en el paladar antes que el largo, salino y envolvente final se va desvaneciendo. Con solo 5 años, el legendario ahumado de Ardbeg no es domesticado por la edad, revelando la bestia interna de este ícono de Islay. Y la parte delantera dice: sin filtrado en frío, un trago monstruoso, joven y con ahumado intenso, con una rica sensación explosiva de chocolate, alquitrán, carnes sabrosas, pimienta negra y resina de pino. Bien, la presentación yo diría que es agresiva. Tiene estos colores con harto contraste, rojo con negro, estos motivos que simulan el zarpazo de una bestia o de un monstruo. Es un producto que propone algo bien atrevido. Te está diciendo que es un whisky maduro, joven, intenso, agresivo. Vamos a averiguar si eso es verdad. Voy a abrir la botella entonces. Corcho real. Y la tapa es de plástico con la estampa de la marca. Lo servimos. Bien, que este whisky no use filtrado en frío significa que no va a tener un color muy brillante y que particularmente cuando uno le agrega agua o le agrega hielo o lo enfría mucho, podría obtener un color turbio, un color que no va a ser tan atractivo a la vista, pero que es indicador de que no ha perdido compuestos. El filtrado en frío remueve algunas partículas que absorben más la luz y logra un color más brillante, más transparente, más bonito. Entonces, etiquetar un whisky indicando que no está filtrado en frío es para hacer saber que no hay moléculas que se han removido de este líquido y por lo tanto no deberían haberse perdido sabores. Este es un color entre dorado y ámbar, diría yo. El movimiento es ligero, no parece tener apariencia oleosa ni tampoco parece ser muy denso. La corona es muy delgadita y prácticamente no veo lágrimas. Ahí recién empezaron a aparecer. La marca Ardbeg describe este color como un destello dorado, áureo, así le llaman. Pero como se trata de un whisky joven de 5 años, es de esperarse tonos relativamente claros. Antes de comenzar voy a cerrar la botella.
Otro dato que sabemos de este producto es que está hecho con whiskies reposados en barricas ex Bourbon y barricas ex Jerez Oloroso. Y ahora sí, comenzamos en nariz. Este es un whisky intenso. Bueno, como es un whisky joven, sí tiene un dejo alcohólico considerable, pero el ahumado es muy fuerte, incluso hostigante, diría yo. Es un ahumado húmedo, algo sucio, diría yo. No es un ahumado limpio, no es un ahumado seco, con algo de tonos herbales, sí, de hierbas frescas. Puede haber un tono frutal, como la pera, una pera muy madura. Dejo de vainilla, influencia de la barrica ex Bourbon. Voy a descansar un momento porque este es un whisky intenso. Es un whisky que no se toma reparos. Ahora sí, continuamos. Son aromas muy oscuros, como un café muy intenso. Ahora sí siento eso que decía la etiqueta sobre la resina del pino o la resina de un tronco, que tú lo hayas tallado un poco. Y el tono de turba sigue envolviendo todo. Muy fuerte, muy hostigante, muy intenso. El tono ahumado y a turba. Lo que estoy echando de menos es el característico iodado o salino de los whiskies de Islay. Lo más notorio es esta sensación oscura de humo con lluvia o pasto mojado. Sí, hay algo como el alquitrán, algo sucio, húmedo, estancado. Y el picor de la nariz yo diría que es bocanada alcohólica. No creo que sea tan especiado. Bien, veamos entonces qué pasa en boca. Ok, muy fiel a su nariz, intenso, explosivo, envolvente. A la vista no era tan denso, pero en boca sí se siente más denso. Es un whisky pesado, muy oscuro. La sensación de pantano o de alquitrán o de algún combustible es fuerte, yo diría incluso hostigante. Es un whisky muy intenso y demasiado ahumado. Continuemos. Yo diría que está muy bien caracterizado como el pequeño monstruo o la pequeña bestia porque realmente es agresivo este whisky. Es súper denso, yo siento la sensación envolvente no solo en boca, en paladar y en las paredes de las mejillas, sino que también siento como va avanzando por el esófago la misma sensación envolvente que se va impregnando a medida que avanza. Es un whisky muy pasoso, otra vez lo voy a dejar descansar. Hay una nota que aparece después, cuando ya pasó el whisky, que es similar al eucalipto, pero no es refrescante, sino que te recuerda a ese tono, pero no se siente fresco, no, en lo absoluto. Continuemos. Si me concentro en los tonos ahumados, puedo pensar en unas brasas, en un tocino ahumado o algo grasoso en la parrilla, en las brasas. Quizás a eso se referían con carne sabrosa en la etiqueta. También es picante. Ahora sí siento esa sensación de pimienta negra y también se siente algo medicinal. Tiende a adormecer un poco el paladar blando, la lengua, y se queda impregnado. Se queda un amargor que permanece, que no tiene ninguna intención de irse. Yo dije, es un whisky muy pasoso, denso, intenso, oscuro, agresivo. Continuemos. Sí, parece que la mejor forma de describirlo es esta transición entre lo pantanoso, lo oscuro, algo como un combustible, el ahumado fuerte y algo de tonos herbales. Pasto, eucalipto, esta sensación de pino o de resina de tronco. Ese es el espectro de este whisky. Bien, ahora veamos qué pasa cuando le agregamos agua. Estoy observando la fase oleosa. Vamos a ayudarlo a mezclarse.
Y bien, ya se pasó. Yo esperaría que después de agregar la dosis de agua empiecen a aparecer colores más turbios o que el whisky se torne algo más opaco. Es eso lo que estoy observando. Como no está filtrado en frío, hay compuestos que tienden a reaccionar con el agua o con la temperatura que absorben más la luz, o hay moléculas que absorben más la luz, por lo tanto se ve menos transparente, se ve más opaco o se ve más turbio. En los single malt más potentes o más fuertes, agregar una dosis de agua no ayuda solamente a reducir el golpe alcohólico, sino que también va a liberar compuestos aromáticos y es una práctica habitual, lo hemos hecho en todas las sesiones y en general es recomendable hacerlo en whiskies de graduación alta o en whiskies densos como este. Bien, veamos qué pasa en nariz con agua. Ok, definitivamente se suavizó, ya no es tan hostigante el tono ahumado y resalta un poco más el tono herbal. Me recuerda a un bosque o un valle después de la lluvia. Lo que antes yo sentía como notas de alquitrán o de combustible, ahora parecen ser más bien tonos de cuero. Y lo que antes me parecía una pera muy madura o una fruta madura, incluso añeja, ahora más bien me parece una manzana verde, algo medio cítrico, también un poco frutal. Se volvió más perfumado después de agregar la dosis de agua. Es agradable. El ahumado sigue estando presente, es lo predominante, pero ya no es tan hostigante, ya no te golpea tan fuerte. Parece ser que con esta dosis de agua logramos calmar a la bestia o calmar el monstruo. Y ahora nos permite revisar más claramente los detalles. Otro descubrimiento puede ser una nota de anís. Se refrescó, yo había dicho que era muy oscuro, con un espectro más bien acotado, ahora está resaltando un poco más los tonos herbales, alcanza a ser un poquito frutal, no tanto, pero me está llamando la atención esa nota de anís. Bien, veamos qué pasa en boca con agua. Después de haber agregado agua es mucho más amable. Ya no lo siento tan medicinal, ahora lo siento más sedoso. Hay una nota de bizcocho o de torta, algo como una masa dulce, también agradable. No combina tan bien con el ahumado, pero se puede identificar, es algo notorio o curioso. Sigamos. Hay una nota de brisa marina o esta sensación salina que yo echaba de menos. Ahora sí la pude descubrir, es lo que yo esperaba de un whisky de Islay. Yo dije que ya no es tan agresivo, pero sigue siendo muy ahumado, muy pastoso, con sensaciones de tierra húmeda. Y aunque se haya calmado, sigue siendo agresivo. Todavía está mostrando los dientes este whisky. Si es que antes estaba atacándote, ahora quizás no es tanto, pero te está mostrando los dientes. Todavía está gruñendo. Continuemos. La etiqueta decía chocolate, yo creo que es más bien cacao o amargo, pero no me parece similar al chocolate, me parece más cercano al café, al amargo, al cacao, que esta vez sí juega bien con los tonos salinos. Esa combinación de notas sí es agradable. Este no es un whisky fácil de beber, es un whisky muy intenso, muy inmaduro. Me inspira un niño del colegio desordenado, maldadoso, que se porta mal. No es un whisky refinado, no es un whisky elegante, es un whisky agresivo y que perfectamente le podría dar un par de lecciones a algunos otros bravucones del salón de clase. Última vuelta antes de finalizar. Bueno, ahora lo dejé bastante tiempo y sí me picó la boca. Pero otra vez no es tanta la sensación de especias, sino que es más bien el ardor del alcohol. Cuando un whisky es muy alcohólico, es indicador de que no fue añejado mucho tiempo. No sabemos que son solo 5 años. Es de esperarse que provoque estas sensaciones. Y bueno, ahora sí, finalizamos. También voy a dejarlo descansar un momento antes de empezar a describir el final. Bueno, ahora sí, tiene un retrogusto muy largo. Este es un whisky muy largo que permanece, que no tiene ninguna intención de irse. Como yo lo describí al principio, va impregnándose a medida que va avanzando. Es un final ahumado,
Es un final con sensaciones herbales y es un final caliente, no cálido, sino que ya estamos más allá del espectro cálido. Es un whisky también hostigante, muy denso. Definitivamente no es para principiantes. Hay que haber experimentado con whiskies fuertes, con whiskies ahumados, con whiskies de algunas otras destilerías de Islay. Y yo creo que también es un final agotador. Es un final que presenta tanta información que no es solo el ejercicio de ponerle atención, sino que tus receptores sensoriales podrían saturarse, podrían agotarse. Bien, con eso ya vamos cerrando. Este es un whisky que a mí me costó 70.000 pesos chilenos. Eso es del orden de $76, entre 76 y 77 dólares. También es un whisky más específico. No es de las grandes marcas que están en todos los retailers o en todos los supermercados. Por lo tanto, los precios pueden ser un poco más elevados porque quien lo importe debiese ser una tienda especializada o alguien que tenga un trato directo con otros distribuidores de marcas escocesas. No es un whisky para principiantes. Es un whisky hostigante, fuerte, que no le va a gustar a todo el mundo, con sabores pesados. De hecho, yo me siento algo saturado. Fue muy poquito lo que bebí y ya me siento algo agotado. No es un whisky amistoso, es un whisky agresivo. También es un whisky desordenado, inmaduro. Eso es, inmaduro. Hay otras expresiones de esta misma marca, Ardbeg, que también son muy intensas, pero no son tan agresivas y no son tan inmaduras como este. Entonces el nombre está muy bien puesto. La pequeña bestia, el pequeño monstruo. Después de beber un dram, una porción de este whisky, podrías sentirte algo lastimado. Yo hace un par de semanas hice el Caol Ila 12, que es un whisky mucho más sutil, mucho más amistoso, pero también con esta identidad ahumada de Islay. Yo creo que en este caso particular, al compararlos, no es tanto un tema de preferencias en torno al sutil o al intenso. La pregunta que yo haría no sería, ¿tú prefieres un whisky más intenso y agresivo o prefieres un whisky más suave y sutil? No, en este caso yo creo que Caol Ila 12 es superior porque no es tan sucio, no es tan desordenado, no es tan joven. Cuando yo compré este whisky, me lo describieron como un diamante en bruto y me hicieron la analogía de un prodigio que tiene mucho talento, pero que no lo ha trabajado, que no lo han pulido todavía. Yo creo que no es una buena caracterización. A pesar de ser muy intenso y a pesar de ser envolvente y ahumado, existen otros whiskies con las mismas características pero que sí son superiores y de la misma marca incluso. ¿A quién se lo recomendamos? Bueno, a alguien que esté incursionando en las distintas expresiones de whiskies ahumados, de turba, salinos, digamos whiskies de las islas. Deberías probarlo. Es muy icónico y definitivamente te va a dar algo para opinar al menos. Bien, Ardbeg Wee Beastie 5.